Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Planificador de Bodas, Nueva de regreso a casa basados en el libro. Oh, querido, fue todo lo que dijo mientras lo abrazaba con fuerza y acariciaba su espalda mientras intentaba reconfortarlo hasta que por fin Noah se derrumbó por completo mientras abrazaba a la persona en la que más confiaba, apretando fuertemente su cintura y pensando en lo malo que había sido. Noah, escúchame, todo el mundo ha cometido errores, no hay nadie que tenga una historia perfecta. El ser una buena o mala persona depende de si cuando nos damos cuenta de nuestro error intentamos corregirlo o no. Si de verdad fueras malo, no estarías llorando de esta manera, no te sentirías arrepentido, todo estará bien, cariño. Cuando más escuchaba a su madre, más lágrimas caían y sus manos se apretaban más alrededor de la cintura de la madre como cuando era un niño. Recuerda bien esto, da un paso atrás, asume tu responsabilidad y corrige tus errores. Puede que no sepa los detalles de lo que pasó, pero no te atormentes demasiado. No te mires a ti mismo como una mala persona porque para mí eres el mejor. Mamá, mamá, lo siento, lo siento. Nanua solo podía seguir repitiendo las mismas palabras. Él sabía que su madre estaba llorando por su culpa y que su madre sufría por él. No volveré a cometer el mismo error, dijo Nuea mientras seguía sollozando, prometiendo a su madre que nunca volvería a ponerse en una situación así. El amor era solo de dos personas. Mientras haya una tercera persona, ya no será amor. Bien, mi niño, eres lo mejor de mi vida. Nanua se apartó del cálido abrazo. Mirando a la persona que le sonreía con lágrimas y extendió la mano para limpiarla suavemente. Pero ahora mi buen hombre debería ir a lavarse la cara y bajar a comer. Tu padre debe haber estado esperando durante mucho tiempo. Nanue asintió vigorosamente, pero antes de que ella se levantara y se fuera, su madre dijo con una voz suave: no dudes en volver aquí. Siempre que estés sufriendo, recuerda que esta casa estará lista para recibirte y aliviar tu sufrimiento. Nanue aceptó las palabras de su madre antes de correr al baño porque estaba a punto de llorar nuevamente. Incluso un adulto como él a veces actuaba más como un niño rogando a su madre, pero había crecido hasta el punto de haber saltado de los brazos de sus padres y había estado viviendo en Bangkok durante casi 10 años. Debería haber sido más maduro. Pero aunque pensara de esa manera, Nanue sabía que su manera de actuar no era la mejor. Cuando bajó con los ojos rojos para comer, su padre no preguntó nada, pero seguía diciéndole a su madre que le diera esto y aquello, como cuando era un niño pequeño, que deseaba que los padres lo miraran. Todo eso le hizo darse cuenta de cuán preocupados estaban sus padres y lo mucho que deseaban aliviar su sufrimiento. No había lugar más tranquilizador y seguro que hay con ellos. Papá, mamá, les prometo que seré más fuerte. No dejaré que nadie me lastime. No dejaré que ustedes vuelvan a sentir preocupación por mí. Es una promesa. Y pronto podría olvidar al hombre que había roto su corazón. Wow, no había estado aquí desde hace mucho tiempo. Las cosas han cambiado bastante. Unos pocos años ya es mucho tiempo. Tu sobrino ni siquiera te reconocerá. Oh, lo siento, lo siento. Habían pasado 3 días desde que había regresado a casa y no había hecho nada más que comer, dormir y leer. Al cuarto día, una invitada inesperada llegó a su casa. Su prima, una pariente joven que ahora era madre de un niño. Había escuchado que Noé había vuelto de vacaciones a casa, por tanto decidió ir a verlo. Puedo notar que su rostro parecía muy cansado. Entonces lo invitó a subir a respirar aire fresco a la montaña, en la granja de flores de su familia. Una granja de flores perteneciente a 4 hermanos, primos de Nanoea. Rarin, la hermana mayor, era tan guapa y masculina al mismo tiempo, que los hombres todavía se mostraban tímidos. Ella era una ejecutiva con un importante asistente, el cuñado del esposo de Rari, quien era el administrador de la granja. En cuanto a Lanta, la tercera hija, se había ido a estudiar al Reino Unido, y el hermano menor, que era el corazón de la familia, se había escapado para estudiar y arrancar el cordón umbilical escapando a estudiar ingeniería en Bangkok. Nanue estaba de pie,
mirando los campos de flores que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con cientos de trabajadores desde la casa de tercera al final de la colina. Por cierto, ¿dónde está mi sobrino?